María siempre supo que su vida no sería fácil. Desde que se convirtió en madre soltera, enfrentaba el día a día con determinación, haciendo todo lo posible para criar a su hijo Pedro, de 6 años. Su trabajo como empleada doméstica era arduo, pero necesario para poner comida en la mesa y pagar las cuentas. A pesar de las dificultades, nunca se permitía desanimarse. Pedro era la luz de su vida, el motivo por el que luchaba tanto. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre ellos. El padre de Pedro había desaparecido antes de saber que María estaba embarazada. Durante años ella se preguntó cómo sería la vida si él estuviera presente, pero aprendió a no depender de esa fantasía. La realidad era que él no formaba parte de su presente. Todos los días María salía temprano a trabajar en distintas casas. Recientemente había conseguido un trabajo fijo en una mansión de un empresario llamado Leonardo. Él era reservado, por lo que María lo veía poco. El trabajo era pesado, pero bien pagado, y eso era lo que importaba. Lo que María no sabía era que, al entrar en esa mansión, su vida estaba a punto de cambiar de forma drástica. Su relación con el jefe era estrictamente profesional, y nunca le preguntaba nada sobre él. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a despertar su curiosidad. Parecía siempre ausente y misterioso. Mientras limpiaba la casa, María se topó con una foto antigua de Leonardo en un cajón que había quedado abierto por accidente. Algo en esa imagen hizo que su corazón latiera más rápido, pero rápidamente la guardó de nuevo, sin pensar demasiado en ello. Quizás solo era una coincidencia, pensó. Los días se convirtieron en semanas, y María seguía trabajando en la mansión de Leonardo, ahora más cómoda en el ambiente, pero aún con ese extraño pensamiento en su mente sobre la foto. Pedro, por su parte, comenzaba a hacer preguntas sobre su padre. Como cualquier niño, quería saber quién era el hombre que nunca había conocido, pero María siempre evitaba el tema. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Leonardo, María encontró otra cosa que la hizo congelarse. Entre los papeles había una carta dirigida a una mujer llamada M. El contenido de la carta era enigmático. Mencionaba una relación del pasado y algo que parecía un arrepentimiento profundo. María comenzó a conectar los puntos, pero le parecía imposible que eso tuviera algo que ver con ella. Decidida a centrarse solo en su trabajo, María intentó apartar esas coincidencias de su cabeza, pero no podía. La carta y la foto parecían llamar constantemente su atención. ¿Quién era realmente Leonardo? ¿Por qué esas piezas de un rompecabezas parecían tan conectadas con su propia historia? Necesitaba respuestas, pero no sabía cómo obtenerlas. Mientras tanto, Pedro seguía con sus preguntas sobre su padre. María, sintiéndose cada vez más presionada, empezó a temer que el pasado que había enterrado de alguna forma estuviera regresando. No quería que Pedro saliera lastimado, y mucho menos revivir el dolor que sintió años atrás cuando fue abandonada. Leonardo seguía siendo una figura distante y formal. Rara vez estaba en la casa, lo que hacía más fácil para María mantener su curiosidad bajo control. Sin embargo, los días de calma estaban contados, y pronto descubriría que las respuestas que tanto temía estaban más cerca de lo que jamás imaginó. Una mañana, Leonardo estaba en casa mientras María limpiaba la sala de estar. Algo ese día parecía diferente. Él estaba inquieto, y María notó que lo observaba con más atención de lo habitual. Eso la incomodó, pero continuó su trabajo sin preguntar. Más tarde, ese mismo día, Pedro apareció inesperadamente en la mansión. Había sido llevado por la vecina, que no había podido cuidarlo. María se sorprendió y preocupó, ya que siempre trataba de separar su vida personal del trabajo. Sin embargo, lo que más le inquietó fue la reacción de Leonardo al ver a Pedro. Cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Leonardo se puso pálido y miró a Pedro durante largos segundos, como si estuviera viendo un fantasma. El corazón de María se aceleró, pero no sabía qué pensar. Pedro, inocente, sonrió y preguntó quién era el hombre extraño que lo estaba mirando. En ese momento María supo que algo estaba muy mal. Leonardo parecía conmocionado, y Pedro, con sus ojos curiosos, no dejaba de hacer preguntas. Ella intentó mantener la calma, pero dentro de sí una tormenta de emociones comenzaba a formarse. ¿Y si Leonardo sabía más de lo que dejaba ver? Después de ese incómodo encuentro, Leonardo se alejó rápidamente, y María decidió que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Las semejanzas físicas entre Leonardo y Pedro eran innegables,
y la forma en que reaccionó al ver al niño fue una señal clara de que había algo mucho más profundo allí. Esa noche, María no pudo dormir. Su mente iba a 1000 por hora, tratando de conectar las piezas del rompecabezas que involucraba a Leonardo y Pedro. ¿Estaba el destino jugando una broma cruel con ella? ¿Y si Leonardo era realmente el padre de Pedro? Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. Al día siguiente, María fue a trabajar decidida a obtener respuestas. Sabía que la única manera de entender lo que estaba ocurriendo era confrontar a Leonardo, pero al mismo tiempo temía lo que podría descubrir. Mientras limpiaba la casa, su mente no dejaba de imaginar todas las posibilidades. Leonardo le contó que, años atrás, había tenido una relación con una mujer que desapareció sin dejar rastro. Siempre se arrepintió de no haberla buscado más, pero no sabía que esa mujer estaba embarazada. Al escuchar eso, María sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. En ese instante, comprendió que Leonardo era el padre de Pedro. Las palabras de él confirmaban todo lo que su corazón ya sospechaba. Pero, ¿cómo podría lidiar con esa revelación? ¿Y cómo explicarle a Pedro que el hombre que nunca conoció estaba justo frente a sus ojos? La noticia cayó como una bomba en la vida de María. Durante años, había construido una vida para ella y para Pedro, sin imaginar que el padre de su hijo estaba más cerca de lo que jamás pensó. Leonardo, por su parte, estaba en shock al descubrir que era padre de un niño del que nunca supo su existencia. Después de esa conversación, Leonardo insistió en conocer mejor a Pedro. Quería formar parte de la vida de su hijo, y María, aunque inicialmente reacia, sabía que no podía impedirlo. Pedro tenía derecho a conocer a su padre. Sin embargo, se preguntaba si Leonardo estaba preparado para asumir esa responsabilidad después de tantos años ausente. Pedro, por su parte, estaba confundido. María le explicó de la mejor forma posible que Leonardo era su padre, y el niño, con su inocencia, aceptó la idea sorprendentemente tranquilo. Estaba más curioso que asustado, y pronto comenzó a hacer preguntas sobre cómo era su padre y por qué nunca había estado presente antes. Con el tiempo, Leonardo y Pedro empezaron a pasar más tiempo juntos. Los dos se acercaron rápidamente, y María se sorprendió al ver cuántas cosas tenían en común. Sin embargo, tampoco podía dejar de lado el dolor de haber sido abandonada años atrás, y el miedo de que Leonardo pudiera decepcionar a Pedro de la misma manera. Ahora, María enfrentaba un dilema. ¿Debería perdonar a Leonardo por su pasado y darle una oportunidad para que fuera el padre que Pedro merecía? ¿O debería proteger a su hijo de más desilusiones? Las próximas semanas serían cruciales para determinar el futuro de esta nueva familia. A medida que pasaban las semanas, la relación entre Leonardo y Pedro florecía de una manera inesperada. Los dos comenzaron a verse regularmente, y Leonardo, lleno de arrepentimientos, estaba decidido a ser el padre que Pedro nunca tuvo. Lo llevaba de paseo, compraba regalos y empezaba a formar parte de su vida cotidiana. María observaba este acercamiento con sentimientos encontrados. Aunque estaba feliz de que Pedro finalmente tuviera la presencia de su padre en su vida, aún llevaba consigo las cicatrices emocionales de haber sido abandonada por Leonardo. Se preguntaba si realmente merecía una segunda oportunidad, o si todo esto era solo un impulso pasajero de remordimiento. Una tarde de domingo, Leonardo pidió hablar en privado con María. Estaba decidido a aclarar las cosas. María comenzó. Cometí muchos errores en el pasado. Nunca debí dejarte sin saber lo que estaba pasando. No sabía que estabas embarazada, y lo siento por todo el dolor que eso causó. María escuchó en silencio, luchando contra las lágrimas. Era la primera vez que Leonardo admitía sus fallos con tanta claridad. En el fondo, sabía que no podía cambiar el pasado, pero también comprendía que esta era una oportunidad para que Pedro tuviera algo que ella nunca pudo darle sola: una familia completa. Después de largas conversaciones, María y Leonardo finalmente llegaron a un entendimiento. Sabían que el pasado era doloroso, pero también entendieron que lo más importante ahora era el futuro de Pedro. María, aún con el corazón herido, decidió darle una oportunidad a Leonardo, no por ella, sino por el hijo que compartían. Pedro, con su inocencia, estaba más feliz que nunca. Ahora tenía un padre, alguien que lo amaba y estaba dispuesto a estar presente. Eso trajo una inmensa alegría al niño, quien comenzó a hacer planes sobre el futuro con Leonardo, sin darse cuenta del peso emocional que María cargaba.
Leonardo, por su parte, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse el perdón de María. Sabía que la confianza no se recuperaría de la noche a la mañana, pero estaba decidido a demostrar que ahora era un hombre diferente, listo para asumir sus responsabilidades. Con el tiempo, María empezó a darse cuenta de que, aunque las heridas del pasado seguían presentes, no podía dejar que el resentimiento definiera el futuro de su familia. Pedro merecía un padre, y quizás, solo quizás, ella podría redescubrir el amor y la confianza junto a Leonardo. Finalmente, después de meses de desafíos, lágrimas y reconciliación, María y Leonardo lograron encontrar un equilibrio como padres de Pedro. Aunque el camino hasta allí había estado lleno de obstáculos, se dieron cuenta de que juntos podían darle a Pedro la familia que siempre soñó. Pedro estaba radiante. Ahora tenía a sus dos padres a su lado, y la vida finalmente parecía completa. María, aunque aún cautelosa, comenzó a abrir su corazón nuevamente a Leonardo, dándose cuenta de que, a pesar de todo, el amor seguía existiendo entre ellos. Leonardo, por su parte, estaba decidido a no decepcionar nunca más a su familia. La mansión de Leonardo, que antes parecía un lugar frío y distante, ahora se había convertido en un hogar lleno de risas, alegría y, sobre todo, amor. Pedro, con su alegría contagiosa, era el lazo que unía a María y a Leonardo de una manera inesperada, pero profunda. María sabía que aún quedaba mucho por construir, pero ahora, con el pasado resuelto y el futuro frente a ellos, finalmente podía respirar tranquila. La vida había dado un giro sorprendente, pero lo que realmente importaba era que estaban juntos, y nada podría separar a esta nueva familia. ¿Te gustó la historia de hoy? Suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Deja en los comentarios tu opinión. Activa la campanita para no perderte las próximas actualizaciones y comparte con tus amigos. Un abrazo y hasta la próxima.